presencia hay plenitud de gozo. Hace un tiempito el hermano Carlín me dice, hermano, estaba pensando que podría compartir la palabra con nosotros. Y sí, pero avíseme con tiempo, mire que las limitaciones son grandes. Y después, con el transcurso del tiempo, el hermano me preguntaba, ¿y cómo va el mensaje? Yo, cuando uno no quiere mentir, no puede mentir. Y venía con un montón de cosas que el Señor me venía dando, hasta que me incomodó y me llevó para otro lado del Señor en los tiempos que pasaba en la palabra. Y nuevamente el miércoles en la reunión de oración, el hermano Carlín. ¿Cómo vamos? ¿Está listo el mensaje? Hay una canción que estaría bueno que cantemos, hermano. Y el Señor hace una semana me cambió todo y me llevó para otro lado. Vamos a orar para que el Señor, a través de su palabra, pueda irrumpir en nuestras mentes esta mañana, en nuestros corazones, y que el Señor nos pueda llevar justo enfrente de la cruz, donde estamos hoy. Padre de amor, te damos gracias porque podemos con plena libertad acceder a tu presencia, Señor. Te damos gracias porque en la cruz de nuestro Señor encontramos esa entrada libre, gratuita, Señor. Gracias porque en tu trono encontramos el oportuno socorro, en tu trono encontramos todo lo que necesitamos, Señor. A tus pies estamos y rogamos que tu Espíritu Santo hoy pueda hablarnos fuerte, Señor. Señor, rogamos para que todos los días podamos ser conscientes del sacrificio en la cruz. Señor, que la cruz no sea algo de lo que hablamos livianamente. Señor, llévanos a más profundidades en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba charlando con unos amigos y me gustaría que me ayuden a leer algunos versículos, por favor. No son los que nos vamos a centrar, pero me gustaría que los leamos antes de todo. Juan 19:25, si alguien me lo puede buscar. Marce, Grill, porque somos un montón de Marcelo. Dicen Marcelo y entramos a... Juan 19:25. Otro hermano, Ariel, ¿puede buscarme Lucas 22:42, por favor? Marce, cuando lo tengas. Ariel. Lucas 22:42. Hay una pregunta que si usted es cristiano o evangélico, como nos dicen los evangelistas, saben de su fe por ahí, hay una pregunta que todos nos hacen y es, ¿pero ustedes creen en la Virgen? ¿Creen en la Virgen María? Una vez estábamos en un campamento y el pastor del campamento dice, vamos a la orilla del dique, que vamos a compartir ahí la palabra. Y en la orilla del dique empezó a compartir la palabra y había mucha gente en el dique. Y no nos dimos cuenta que esa parte era propiedad privada. Entonces una camioneta entró y empezó a sacar gente, y se bajaba el hombre y era agresivo. Cuando llegó hasta el grupo nuestro estábamos todos con nuestras biblitas ahí. Y el hombre estaba en la camioneta y no se bajó nada. Nos ve y dice, ¿están leyendo la Biblia? Sí. ¿Ustedes creen en la Biblia? ¿En la Virgen? Y el pastor le dice, sí. Ah, bueno, oren por un chico que se llama tanto. Y se fue. La Virgen María. Quizá no sea el tema de muchos de nuestros sermones en la iglesia.
Y el Señor me incomodó tanto en llevar a la Virgen, pero la Virgen, decía el Señor, justo hoy es la Virgen, vamos a hablar de la Virgen. Lucas, el capítulo 1, yo quisiera que usted me acompañe a leer sobre la Virgen María sin prejuicios, por favor. Porque si a usted le han hecho esa pregunta, si cree en la Biblia, ¿cómo se puede ser cristiano sin creer en la encarnación virginal? ¿Cómo se puede ser cristiano? Es quizá una pregunta ofensiva, ¿no? Pero antes de leer eso, déjenme decirle que tuve que estudiar un poquito y hay hermanos que han estudiado y que nos ayudan a entender muchas veces los contextos. Lucas 1, del 26 al 38 vamos a leer. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, muy favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí». Mire, yo pensaba, si yo busco un personaje de la Biblia y les hablo sobre José, que es uno de mis personajes favoritos, que ya los tengo a los abuelos, en la alegría de vivir los tengo cansados con José, encontramos en José un montón de cosas que nos llevan a mirar a Jesús. Si hablamos de Moisés, podemos encontrar en Moisés un montón de cosas que nos llevan a mirar a Jesús. Y justo María, Señor, decía, ¿cómo hacemos? Y el Señor me fue llevando de a poquito hasta encontrar la conexión de Jesús con María. Bueno, es muy obvia, ¿no es cierto?, la conexión primaria, la madre, ¿no? Pero si usted se pone a pensar, dice que María era de Nazaret. Hay un hermano que me desburró bastante, que habla sobre, me empezó a explicar sobre Nazaret. Nazaret es un pueblito que estaba en la ladera de una montaña, un pueblo de 200, 300 habitantes en ese entonces. Este hermano habla mucho sobre el arte y empezaba a hablar sobre cómo se pinta la Virgen María. Y todos tenemos un concepto de la Virgen María, ¿no es cierto?, así con una túnica celeste, toda resplandeciente, porque es el arte lo que nos ha hecho crear una imagen de la Virgen María, tanto como Jesús. Yo creo que todos nos imaginamos a Jesús de una forma, algunos rubiecito, alto, con barbita, cabellito medio... porque es la imagen que el arte nos ha ido imprimiendo. Ahora, este hermano decía, es muy distinta la imagen que tenemos María a la que realmente puede haber llegado a ser. ¿Por qué? Primero, el pueblito de Nazaret era campo. Y siempre vemos a la Virgen María pintada en iglesias góticas, renacentistas, dice. Yo los invito a mirar la Virgen María desde otro lado, decía. Y bueno, me causó mucha curiosidad. María tendría alrededor de 12, 13, 14 años aproximadamente. O sea que no era una mujer como podemos llegar a imaginarnos. Era una niña, una adolescente. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Me llevó a pensar que Dios eligió a una mujer. Vio que el ángel le dijo, muy favorecida. Tenía el favor de Dios, tenía los ojos de Dios puestos en ella. Una mujer de entre tantas, Dios había elegido. Y no la había elegido ninguna persona. La eligió el que escudriña los corazones.
el que va hasta el fondo, el que sabe lo que hay en los pensamientos, el que discierne absolutamente todo, el que ve desde el principio al fin, eligió a esta mujer, a esta adolescente. Ahora, dice que Nazaret era un pueblo muy pobre, pero que se caracterizaba por tener dos cosas importantes. Un chorro de agua, por eso el pueblo se formaba alrededor del agua, y una sinagoga. Era lo más importante de Nazaret. Pero Nazaret quedaba muy lejos de la capital. Entonces, cuando llegaban los campesinos de Nazaret a la capital, se asombraban por todo. Primero, porque el chorro de agua que tenían hacía que cuidaran el agua hasta lo que más pudieran. Y cuando llegaban los campesinos a Nazaret y veían las piletas con agua, yo me sentí tan identificado porque yo recuerdo que una vez vinimos de mi pueblito, de Andacollo, a jugar al fútbol acá a Neuquén y estábamos jugando y pasó un avión. En mi pueblo, cuando pasó un avión, salíamos todos de la casa y decíamos, allá va, era un puntito así que, lo ves, nos juntábamos todos. Los grandes salían de la casa y miraban, ¿vieron el puntito ese? Sí, estábamos jugando al fútbol en el partido oficial, digamos. Estábamos jugando y íbamos ganando 1-0, qué groso, le estamos ganando a un club de Neuquén. Un avión, pasaron, nos quedamos todos así mirando. ¡Gol! Nos empataron. Pobrecito. Los del campo llegando a la ciudad. Esta campesina llegaba a la ciudad y saben que había un dicho como que los galileos eran aguados. Puede salir algo bueno de Nazaret, era un dicho ya. Llegaban y se asombraban de todo lo que veían. Esta adolescente recibe la visita del ángel y fíjese que el texto que leímos dice que estaba confusa y perturbada ante lo que el ángel le acababa de decir. La otra cosa buena que había en Nazaret era una sinagoga. Esta campesina, adolescente, tenía una rutina de vida como todos los adolescentes de esa época. Chicos, hay algunos chicos adolescentes acá. ¿Saben lo que eran los adolescentes en esa época? Se levantaban al amanecer. Primero que no se sabía bien, los cumpleaños no se festejaban, ahí ya están muertos los chicos. No se festejaban los cumpleaños. Se estimaba más o menos, se preguntaban a los padres, ¿qué edad tiene tu hijo? Y ya está pastoreando las ovejas, y ya agarra el arado, ya está en tiempo de ir a buscar agua. Eran las estimaciones que se hacían de las edades, por las capacidades que tenían para realizar las cosas. Por eso es que el Evangelio dice que Jesús era como de 30 años. Los adolescentes tenían una rutina diaria, se levantaban al amanecer y según la edad que tenían o las capacidades que tenían, iban a pastorear el rebaño. Tenían que llevar las ovejas a pastar. Las mujeres, las chicas, salían bien cubiertas con sus vestidos, pero allá en el campo, si no había ningún pastor hombre, podían con el calor liberarse un poco, después ir a buscar agua al pozo, porque había que traer el agua a la casa para cocinar y ayudarle a la mamá a cocinar y a preparar todas las cosas cuando se llegaba. Y esta adolescente estaba cumpliendo toda esa rutina diaria, pero todos los sábados en la sinagoga ella escuchaba del Antiguo Testamento. Y se cree que la respuesta en el Magnificat, cuando ella hace esa adoración al Señor, está impregnada de salmos, está impregnada de todo lo que había aprendido los sábados en la sinagoga. Su oración se parece mucho a la de Ana, del Antiguo Testamento. Entonces tenemos una campesina adolescente que vive en el campo, que está en contacto con los animales, pero que también está arraigada a la fe. A esta niña el Señor se le presenta a través de un ángel y le dice, muy favorecida, vas a tener el privilegio de que el Espíritu Santo venga a vos. Y acá es donde empieza a conectarse esta adolescente con la cruz de nuestro Señor. Porque dice la palabra que ella estaba desposada con José. Ella ya tenía un compromiso. Y ella dice, pero ¿cómo puede ser? Ella tiene que analizar, hermanos, la propuesta de Dios.
Y la propuesta de Dios muchas veces tiene doble filo, como dice Philip Yancey. Por un lado, sumo gozo, pero por otro lado, profundo dolor. Y muchas veces la propuesta del Señor tiene esa doble proposición para nosotros, como lo tuvo para con el Señor Jesucristo. El pasaje que leyó nuestro hermano Ariel, estaba el Señor en el Getsemaní, en la lucha, porque venía la cruz. Y él decía, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta adolescente, si el pueblo descubría que estaba embarazada, era digna de muerte, de lapidación, porque ella ya estaba casada, no era fornicación, era adulterio, hermanos. Y la palabra tenía especificaciones en cuanto al adulterio. Y quiero que me acompañen a leer el versículo 38 de Lucas, que leímos recién. Es la respuesta de esta adolescente a la proposición de Dios. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Es magnífico. Algunos dicen que María fue la primera que aceptó al Jesús sin condiciones. Aceptó la propuesta, la ponderó y en su libertad le dijo al Señor que se cumpla todo lo que tenga que ser. En esa mente habrán pasado preguntas, ¿y si me agarran ahora a la salida y me matan? El Señor irá acomodando todo. Después, la vida de María sigue como la madre. Recuerdo que hay un pasaje, no los vamos a leer todos porque tendríamos para leer muchos, pero hay un anciano en el templo cuando presentan a Jesús, que es Simeón, que el Señor le había prometido que no iba a morir sin ver al Salvador, y que cuando lo ve, alaba al Señor, pero le dice a María al final que el hijo que tendría se iba a levantar para hacer piedra contra muchos. Y al final le dice, y una lanza traspasará tu propia alma. Y ahí nos encontramos con el primer versículo que leímos, que leyó Marce. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Vemos al final de la vida de nuestro Señor en la cruz a su madre. Quizá recordando las palabras de Simeón, una lanza traspasará tu alma. Una madre enfrente de la muerte de su hijo. María había ponderado todo esto cuando el ángel le dijo, y dijo que se haga tu voluntad. Pocas cosas nos dan temor a algunos cristianos, pero cuando la muerte ronda, empezamos a... Todos creemos en el Señor, pero cuando llega la muerte, y bueno, si le puedo esquivar, mejor, ¿no? Por ahí creemos y hablamos en los adultos mayores que por ser mayores están más cerca allá de, como se dice, del arpa, ¿no? Pero sabe que ninguno de nosotros tenemos garantizado nada. Nosotros vivimos, existimos, nos movemos, pensamos, porque nuestro Señor lo permite. ¿Sabe que si no fuera por la cruz, lo único que nosotros tendríamos sería juicio, hermanos? ¿Ponderamos la cruz de tal forma? En mi profesión tuve que encontrarme una vez con un domicilio. Yo soy kinesiólogo, para los que no saben, y me encontré con un niño con cáncer. Pero resulta que la historia era que en la iglesia de Mendoza habíamos estado orando mucho tiempo por un niño que se llamaba Paulo. Todas las iglesias de Mendoza ya había salido, todas las iglesias estaban orando por Paulo. Y Paulo fue a Buenos Aires y lo operaron y Paulo salió adelante y nosotros veíamos cómo la mano del Señor se estaba moviendo cuando lo desahuciaron. Y estábamos felices todas las iglesias ya agradeciendo por el milagro del Señor. Y Paulo lo mandan de vuelta a Mendoza y con la noticia de que, bueno, ya no se podía hacer nada más. Cuando yo voy al domicilio a trabajar, me encuentro con este Paulo, que yo no sabía quién era, pero ahí estaba. Los padres de Paulo eran fieles creyentes, son fieles creyentes. Y
Yo veía a esos padres frente a su niño y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen estos papás? Paulo falleció y los padres de Paulo alababan al Señor. Frente a la muerte de un hijo, creo que muchos padres empiezan a ponderar un montón de cosas. Pero no nos olvidemos, hermanos, que Dios sabe lo que es perder un hijo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hermanos, hoy estamos frente a una cruz que está vacía. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y hoy recordamos que Él venció la muerte. Hoy estamos frente a una cruz que nos dice podés celebrar con libertad porque el poder del pecado ya no puede con nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Consumida es la muerte en victoria por nuestro Salvador. El Señor nos bendiga y nos ayude ahora a adorar con símbolos sencillos, pensando aquel que venció a la muerte y que hoy está a la diestra del Padre y va a volver. Y hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor. El Señor los bendiga.